Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para compartir con ustedes una hermosa reflexión. Denominé este tema el precio de ser diferentes. Hay una frase que dice: si quieres algo que valga la pena, tienes que pagar el precio. Durante la semana estuvimos revisando la lección de escuela sabática que hablaba sobre el precio, ¿verdad? La valía que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes es importante para Dios. Te ama, me ama, nos ama a todos. Pero si queremos ser diferentes, tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? El precio de hacer cosas diferentes para Dios. La cita bíblica refiere a Juan 1, versículos 35 al 42. Si ustedes gustan, pueden ir a su Biblia para revisar. De igual forma lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Con estos hermosos versículos vamos a transportarnos, ¿verdad? Vamos a contextualizar esta escena. Y les pido por favor que imaginen, ¿verdad? Imaginen esta escena de cómo Juan seguía a Jesús, pero también a Juan lo seguían sus discípulos, 2 de sus discípulos. Se hace referencia a Andrés. Jóvenes, imagino yo, hombres, ¿verdad?, que habían escuchado hablar de una persona que venía haciendo cosas diferentes, haciendo milagros, sanando enfermos, hablando de una hermosa promesa de amor, de que Dios nos ama. Estos jóvenes, ¿verdad?, por supuesto que no conocían a Jesús, pero habían escuchado hablar mucho de él. Y cuando Juan les dijo: ¡hey, vengan, porque Jesús anda por aquí!, ¿verdad?, vayamos. Andrés le siguió. Y entonces ellos quisieron saber más de Jesús en ese caminar. Le siguieron, por supuesto, le siguieron sin conocerlo. A través de ese camino, ellos aprendieron de Jesús, porque recuerden, les invitó a seguirlos, ¿verdad? Pero Jesús le llamaba la atención que le iban siguiendo más personas, entre ellos estos 2 discípulos, a tal grado que les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Y esta pregunta no las vamos a hacer nosotros en este tiempo. ¿Qué buscamos nosotros con la fe cristiana? ¿Qué buscamos nosotros, verdad, al seguir a Cristo? ¿Acaso buscamos aprender más de Jesús?
o buscamos una estabilidad emocional, andamos tristes porque algo no nos salió bien, o tal vez una forma de desarrollo personal, quizás una regla de conducta, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué busca, o finalmente nuestro crecimiento espiritual. Y esta pregunta es importante que no la hagamos. ¿Qué buscamos en la fe cristiana? ¿Qué buscamos? Estos dos jóvenes, ¿verdad? En este caso Andrés, que siguió a Jesús junto con su hermano. Recuerden, ellos no querían abandonar lo que tenían y lo que hacían. Sin embargo, sabían que algo había mejor que lo que tenían y decidieron abandonarlo por seguir a Jesús, descubrir más allá. Y para que eso sucediera, tuvieron que quedarse con él. Decía que se quedaron todo el día. ¿Recuerdan la cita? Y bueno, necesitamos nosotros de la presencia de Dios. Por supuesto, también hacernos la pregunta: ¿dónde moras? Así como se le hicieron, ¿verdad?, estos chicos a Jesús. ¿Dónde moras? Hagámonos esta pregunta: ¿dónde mora Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Mora en nuestro corazón? ¿Mora en nuestro pensamiento? ¿En nuestras acciones? ¿En nuestro servicio? ¿En dónde mora Cristo Jesús en nuestra vida cristiana? Porque Jesús nos invita y nos dice: venid y ved en dónde moro en ti. No busques en ti mismo, sino vayan a lo que Dios propone. Y para ello te invita a experimentar el amor de Dios, a valorar y por supuesto a agradecer. Porque todo esto Dios nos lo da de gratis. Porque Él nos dice: pregúntate, ¿en dónde mora Cristo Jesús en tu vida? Pero ¿cómo podemos nosotros encontrar realmente el amor de Dios? ¿Cómo podemos encontrar verdaderamente a Cristo Jesús? ¿Cómo lo podemos hallar? Nos refiere, ¿verdad?, la cita bíblica, que nosotros debemos de desarrollar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Para poder aprender de Él, tenemos que seguirle, así como lo hicieron los discípulos. Tenemos que morar en Él. Tenemos que estar en Cristo Jesús, caminar con Él. Y para lograrlo, pues nos invita a desarrollar hábitos que nos van a acompañar. Y estos hábitos son orar sin cesar, estudiar para conocerme y testificar de mí. Cristo Jesús nos invita a que andemos en su camino para que verdaderamente nosotros podamos encontrar a Cristo Jesús. Y vamos a desmenuzar un poquito este apartado de por qué es importante este primer hábito de orar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una comunicación efectiva con Cristo Jesús 24/7, es decir, a cada momento de nuestra vida, todos los días de la semana, ¿verdad? A cada momento de las 24 horas, la oración es el medio de comunicación personal con nuestro Señor. Como jóvenes, como adultos mayores, ¿verdad? Todos debemos de estar en comunicación directa y debemos pasar tiempo con aquel que queremos ver eternamente, así como pasaron los discípulos con Él. El siguiente hábito que debemos nosotros de adoptar, ¿verdad?, es el de estudiar. Así como aquellos jóvenes se quedaron con Él, no nada más se quedaron para acompañarlo, sino en la medida que lo acompañaban, aprendían de Jesús, aprendían de su servicio, porque Dios les hablaba a todos. Recuerden que Él mostraba su amor a través de su servicio. Y entonces la invitación es afrontar nuestras luchas espirituales. Cualquier lucha que tú tengas, la vas a suplir a través de la sabiduría de Dios. Durante la semana también estuvimos revisando cómo
ser inteligentes no es comparado con ser sabios. ¿Recuerdan? No es lo mismo. No es lo mismo ser inteligentes. Y como comentábamos, la inteligencia es una acumulación de conocimientos. De nada sirve saber mucho si no sabes realmente tomar decisiones sabias. ¿Y en dónde encuentras esa sabiduría? En las Sagradas Escrituras, siguiendo las palabras de nuestro querido Jesús. Por ello entonces, ¿verdad?, la fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. Y este texto viene en Deseo de todas las gentes, página 112. El tercer hábito que debemos de adoptar es el de testificar. Cuán importante es compartir este mensaje de amor que a nosotros alguien nos lo compartió. Por eso el día de hoy estamos aquí. Si nosotros hacemos lo mismo que hicieron esos jóvenes, ¿recuerdan cómo se llaman los discípulos que siguieron a Juan y que Juan los invitó a ver a Jesús? Uno de ellos fue Andrés, exactamente, y Simón Pedro, ¿verdad? Pero Andrés, después de haber encontrado a Jesús, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Lo comunicó, dice que fue corriendo a avisarle a Simón, ven, porque hemos hallado al Mesías. Y así como Andrés, así como Simón, tú, yo y todos los que estamos aquí debemos de comunicar las buenas nuevas de amor. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en tu corazón, sino que la debes de compartir a tus amigos, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus familiares. A la persona que menos creas que lo va a necesitar, es ella la que está en espera de una esperanza de salvación. Lo primero que hizo Andrés entonces fue comunicarlo, y la invitación es: hagamos lo mismo que los discípulos. Testifiquemos a través de nuestra presencia, de nuestras palabras. Cristo en tu vida es Salvador, es Redentor y es nuestro abogado. ¿Y quién de los que están aquí no cree esa hermosa promesa? Todos lo creemos, porque Cristo Jesús dio su vida para que tú y yo seamos salvos, y lo único que nos pide es: arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo Jesús ya pagó ese precio por ti y por mí. Y claro que es el abogado ante nuestro Dios, porque Él nos defiende con tanto amor que cada día, ¿verdad?, está a nuestra defensa. Me gustaría que se pusieran de pie, por favor, todos, y que se tomen de las manos, porque después de reconocer que estos hábitos, tómense de las manos, el hábito de orar todos los días, el hábito de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, y el hábito de testificar y compartir lo que sabemos, entonces cuando nosotros tengamos claro ese camino que nos va a hallar, y juntos poder decir, todos juntos, hemos hallado al Mesías, y lo hacemos nuevamente, pero con orgullo, como lo hacen los jóvenes de ahí. Hemos hallado al Mesías. Y la invitación es: busca en tu corazón, porque ahí va a estar Cristo Jesús.